hablar de bullying. Bullying es el nombre en inglés con el que se describe el hostigamiento verbal y físico entre compañeros de carpeta. Desde el clásico apanado, pasando por el abucheo y hasta las más feroces golpizas. El bullying es un fenómeno que se ha apoderado de las aulas limeñas con consecuencias devastadoras para la autoestima y, aunque parezca exagerado, también para el futuro de nuestros hijos. Lo peor de todo es que en estos momentos su hijo puede ser una víctima y quizás usted aún no lo ha descubierto. ¿Cómo identificar las señales de alarma? Bueno, descúbralo a través de los reveladores y dramáticos testimonios que esta noche ha recogido Maribel Toledo Campo para este reportaje imperdible. Sentía que no era nadie, que mi familia no me apoyaba. Sentía que estaba sola. La única alternativa más rápida fue la de intento de suicidio. Gorda, pelota, chancha, pareces un bodoque, esas cosas. ¿Cómo te sentías cuando eso ocurría? Mal, pésima, no sé, me callaba, me sentía súper mal. No hay colegio de Lima que no existe el bullying. Pues no saben cuánto van a perder si es que se quedan callados. El agresor cada vez va a incurrir en cosas peores. Una terrible amenaza pone en peligro la tranquilidad de nuestros hijos en las aulas. Ya ha causado numerosas muertes en el mundo y es tan letal como invisible. Su aliada es el silencio y su poder el dominio. Se trata del bullying, el fenómeno social escolar que se vive en todos, escuche bien, todos los colegios del Perú. Una verdadera pesadilla que puede llevar a su hijo hasta el suicidio, las drogas, los desórdenes alimenticios o incluso hasta el asesinato involuntario. Pero ¿qué es exactamente el bullying? Consiste en el acoso entre iguales o también intimidación entre iguales, porque es un suceso de agresión física, psicológica, social, sexual, que ocurre entre alumnos del mismo salón de clases. Son 4 características. Es sistemático, hay una diferencia de poder, es repetitivo y es clandestino. Los profesores normalmente no lo ven, no saben. Alejandra fue víctima de bullying durante toda la primaria. Flaca, tuberculosa, fea, eran los dardos verbales que Ale debía recibir a diario. El bullying, en su caso, estuvo a punto de llevarla hasta la muerte. Bueno, yo de pequeña era bastante flaquita, ¿no? Entonces una de las cosas que me decía era tuberculosa o bastantes insultos de parte de mis compañeros, ¿no? No dejaba que me insulten o que me boten mi termo o mi lonchera cuando estaba en primera de secundaria a la basura. Llegué a creer las cosas que me decían y me sentía como una estúpida. Comencé a bajar el rendimiento de los estudios, Hubiera un tiempo que dejé de ir, me tiraba la pera, no asistía a clases. ¿Por qué crees que en este momento no les contestabas? Porque me sentía inferior. Mi papá estaba divorciado de mi mamá, ¿no? Entonces me decía, no me acuerdo la palabra, pero como que tú no tienes padre o todos te dejan o cosas así. Pero no se dan cuenta que dolía. ¿Ha habido alguna vez en que hayas pensado por eso en quitarte la vida? Sí. ¿Qué cosas hiciste para quitarte la vida? ¿Llegaste a hacer algo? Sí, autoagresión, cortes. Hubieron momentos, no lo hice, pero sí pensé en tomar pastillas o lanzarme de un puente. ¿Te has llegado a cortar, no? ¿Me puedes Sí. mostrar algún corte? Estos no se notan bien, ya pasó años. ¿Y eso con qué lo hacías? Con Gillette o con cualquier cosa que encontrara o con fierro, no sé. Hay niños en el Perú que se han suicidado por el bullying. Hay niños que desertan de la escuela por el bullying.
En lo que va del año, 10 niños en edad escolar se han suicidado. Aunque no se ha ido más allá en las investigaciones, es probable que la mayoría de ellos hayan sido víctimas de bullying en el colegio y, como Alejandra, no hayan encontrado soporte emocional en casa. Los titulares siempre refieren una desavenencia con la madre o el padre, un amor no correspondido, pero lo más probable es que la infelicidad escolar haya sido también un factor determinante en la fatal decisión. Pero ¿cómo darnos cuenta si nuestro hijo está siendo víctima del bullying? El niño o el adolescente se aísla, no comparte con sus compañeros, prefiere quedarse en casa y a veces incluso los padres valoran eso como el buen hijo, ¿no? Si este chico no se mete en problemas, está siempre en casa, no se anda en fiestas, porque nadie lo invita indudablemente, ¿no? Cuando comienza a llegar a la casa permanentemente ocultando partes de su cuerpo o con el uniforme maltratado o que siempre pierde sus cosas y él dice me lo olvidé, etcétera, y es que le roban porque esa es una forma de acosarlo también, ¿no? Generalmente está muy triste, deprimido, no quiere hablar o se vuelve agresivo con los padres. Hace unos días vimos absortos en las noticias como un niño de 7 años había sido asesinado a golpes en Huánuco por sus compañeros de 8 y 10 años respectivamente. Aunque se habla de diferencias familiares, el hecho es que el acoso a la víctima era sistemático en el colegio, según refieren los testigos. El niño murió a causa de los golpes. Tiene hoy 16 años y cursa el quinto de secundaria. Durante la primaria también fue víctima de bullying debido a su gordura. Siempre cuando he sido chiquita he sido gordita y me han insultado como gorda, chancha, pelota o empujones, agresiones también de parte de mis compañeros. ¿Cómo te sentías cuando eso ocurría? Mal, pésimo, no sé, me callaba, me sentía súper mal. ¿Eso rebotó, digamos, en tus estudios? Sí, por una parte sí, porque en parte ya no quería ir al colegio. Ya quería faltar para que ya no me insulten. Y cuando faltaba me sentía feliz en mi casa. Aunque después, poco a poco, me fui creyendo eso. Y yo misma me insultaba, ya no era necesidad de que los demás me insulten, sino yo misma me empezaba a insultar. ¿Cómo así? Me decía, ay, eres una gorda, estás horrible, mira cómo estás, por eso los demás te insultan. La víctima calla al principio por miedo, después por vergüenza y en otros casos simplemente porque se ha victimizado a tal punto que cree que se lo merece. En el caso del agresor calla para que no lo vayan a sancionar y los espectadores, unas veces por temor, y en otros casos porque simplemente señalan, bueno, acá se impone la ley del más fuerte, te tocó y te tocó. Una chica me empujó y me tiró la puerta en la cara del baño y me dijo, eres una gorda, me dijo, sí. Ya esa chica me había agarrado de punto, siempre me molestaba, siempre era lo mismo. Hasta que me acuerdo que una vez mi mamá me pegó y me dijo que le tenía que pegar. Y yo me desquité con ella, pues yo le pegué. Es decir, tú le cuentas a tu mamá que esta chica te fastidiaba. Sí. Y tu mamá lo que te dice es pégale. Pégale. ¿Pero primero te pega tu mamá a ti? Sí, me pegó. Me acuerdo que me metió a la ducha y con un cable me empezó a pegar. Me dijo, eso es para que aprendas, para que para la próxima le pegues. Y ya pues, cuando llegué al día siguiente, la chica me puso el pie y yo me tropecé pues. Y después volví, no le dije nada, volví y le dije, permiso, quiero entrar, quiero pasar. Y no me quería dejar pasar hasta que la agarré y le pegué pues. No. Con esto lo único que se hace es exacerbar la violencia. Al hijo se le está motivando, se le está estimulando para que sea tan agresor como el agresor que lo está victimizando. Justamente Joan empezó a encontrar en la violencia la solución. La cambiaron de colegio y lo que fue al principio un desahogo se convirtió en un hábito. Ya en la secundaria y en un nuevo colegio no estaba dispuesta a ser más el punto de burla. Todo problema lo solucionaba a golpes. Te vuelves agresiva. Claro, ya sentía de que así tenía el poder, de que así me iban a hacer caso, de que así ya no se iban a ir contra mí.
A mi hermano también me acuerdo que le pegaba, o sea, me desquitaba con él. Cuando me hacían algo en el colegio, y yo también me desquitaba, pero de frente ya, como loca. Joan se convirtió entonces en la adolescente problema, en la chica violenta con la que nadie quería parar. En casa era aún peor, más agresiva. Su madre se dio cuenta que al sembrar vientos violentos terminó cosechando tempestades hacia su propia casa. En paralelo, Joan estaba decidida a cambiar su aspecto de gorda y empezó a acogerse a todas las dietas posibles al punto de volverse anoréxica. ¿Podías pasarte un día entero sin comer, por ejemplo? Sí, pasaban días así, solamente agua, líquido, agua, nada más. Y temblaba, sentía mucho frío, siempre me veía gorda y me insultaba, a pesar de que los demás me decían, ya estás flaca, o los demás me decían, ya los insultos se habían convertido en esa tuberculosa, mira, tiene tuberculosis, ay, no, o sea, esos insultos. Y así con esos insultos reaccionaba. Al igual que Alejandra, Joan también acudió al Centro Vida y Mujer por supuesta conducta violenta y se encontró que el origen de todo el problema estaba en un caso de bullying. Ahora Joan ha logrado superarlo, es una señorita hecha y derecha, ya no sufre de anorexia y poco de violencia queda en su trato. Felizmente no hizo caso a los pensamientos que en el pasado la atormentaron. ¿En algún momento pensaste en matarte?